buenas noches. Se abre la sesión de la Academia para la fecha. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Primero, saludo de bienvenida por parte del presidente de la Corporación, académico doctor Juan Mendoza Vega. Segundo, presentación del trabajo, Medicina Humanizada, Deber de Ciencia y Conciencia, doctora Gloria Arias Nieto. Tercero, comentario de orden, académico doctor Juan Mendoza Vega. Cuarto, posesión de la doctora Arias Nieto como miembro correspondiente de la Academia. Quinto, vino de honor. Está leído el orden del día, señor presidente. Ya se está volviendo repetitiva mi afirmación de que estas sesiones con ingreso de nuevos miembros son supremamente satisfactorias, muy agradables para mí y muy agradables para la Academia como corporación, porque así es como crece la Academia. Así es como la Academia adquiere nuevas fuerzas, nueva savia y nuevas promesas de trabajo y de éxito, sin duda, en el futuro. Y eso es lo que hoy tenemos. Y estoy seguro de que, además de una magnífica presentación actual, vamos a tener muchas más en el futuro, doctora Gloria, porque la hemos visto en su labor hasta ahora. Hemos visto su labor en el premio Colsubsidio, por ejemplo, y sabemos cómo se las gasta usted cuando de trabajarse se trata. Entonces, tenga usted la bondad de tomar la palabra para presentar la obra que trajo para la Academia en esta ocasión. Mil gracias, profe, mil gracias a todos por estar acá acompañándonos esta noche. Vamos a ver una reducción del trabajo escrito original, porque obviamente por cuestión de tiempo y espacio. Vamos a dar una mirada al tema de medicina humanizada, deber de ciencia y conciencia. Y vamos a empezar con la historia, atención y atención en la relación salud-enfermedad. En la antigüedad, los temas de enfermedad y curación eran temas de magias y castigos. Condenas del más allá, castigo de los dioses, truenos, diluvios terribles, catástrofes inexplicables, causas siempre sobrenaturales, seres con poderes asombrosos, capaces bien fuera de grandes bienes o de grandes males, olas de enfermedades monstruosas, curaciones, casi siempre milagrosas. Esta medicina mágica o pretécnica se ejerce como respuesta a una enfermedad de origen siempre sobrenatural. Esta es una de las primeras representaciones que tenemos, se cree que data de unos 15.000 años más o menos. Es el hechicero médico, bueno, algo hemos cambiado en los últimos 15.000 años. Aparece en la cueva de los Tres Hermanos en Lascaux, Francia. El hechicero médico se ocupa más del tratamiento que del diagnóstico, y lo principal para el hechicero no era encontrar la causa, pues finalmente ¿para qué querían encontrar la causa si era algo mágico, algo que se escapaba al control humano? Había que concentrarse en el remedio. El abordaje tenía 3 etapas, una fórmula verbal en oración o conjuro, en que se trataba de hacer una aproximación con un lenguaje respetuoso y persuasivo para que el agresor se fuera y dejara en paz a la víctima. Si eso no funcionaba, venía el segundo nivel, que eran ceremonias mágicas, danzas con máscaras, con vestidos cubiertos de alacranes, de arañas, para ahuyentar el espíritu del mal. Y ya lo más complicado, cuando las otras 2 cosas habían fallado, eran los medicamentos empíricos, en los que el enfermo tenía que tragar hojas, excrementos y hierbas podridas. Avanzamos siglos, avanzamos paralelos y meridianos y llegamos al mundo antiguo entre Egipto y Mesopotamia. Aquí los nómades ya se vuelven sedentarios, comienzan los conceptos de sociedad y de sociedad y ciudad, y este hecho de ser sedentarios hace que las sociedades se multipliquen en función de la agricultura y de la fertilidad de la tierra. Ya no encontramos los archivos en las cuevas, en las grutas, sino que los encontramos en arcilla, los encontramos como el Código de Hammurabi y se empiezan a conformar la pirámide social integrada por sacerdotes, por magos, por soldados y trabajadores. Tenemos para los egipcios 5 factores desencadenantes de enfermedad:
castigo por desobedecer a la deidad, posesión por el espíritu del mal, hechizos, magia causada por un animal y el más grave de todos, el peor, la pérdida del alma. El hechicero no hablaba con el enfermo, sino con el espíritu que causaba la enfermedad. Había dos tipos de encargados de recuperar la salud: los médicos sacerdotes empoderados por los dioses y los médicos artesanos dedicados a tratamientos empíricos. Eso sí, solo habría éxito si los dioses lo permitían. Pasamos por China, pasamos por Persia, pasamos por la América precolombina y llegamos a 500 años del nacimiento de Cristo. Los griegos afirman entonces que las enfermedades tienen causas naturales. Nace Hipócrates y con Hipócrates nace el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Se impone la lógica sobre la magia. Dioses con facciones y pasiones y trajes humanos, y aparecen 3 principios básicos del médico concebido como un servidor. Primero, el principio de ante todo no hacer daño, abstenerse de lo imposible. Ahí ya empezamos a oír hablar de la limitación del esfuerzo terapéutico sin que tuviera un nombre tan rebuscado como ahora, y actuar contra la causa y contra el principio de la causa de la enfermedad. Había que tratar a las personas, no tratar órganos enfermos. Empieza entonces el abordaje integral del ser humano. Para los griegos la salud era un equilibrio entre sangre, linfa, bilis y bilis negra, entre frío y calor, entre lo húmedo y lo seco. Quien insistiera en lo mágico realmente lo hacía por pura y física ignorancia. Empieza la etapa técnica de la relación salud-enfermedad. Ya no se adivina, sino que se observa, se indaga por la actividad, se indaga por la alimentación, se indaga por el quehacer de las personas, se buscan signos y síntomas, se ausculta al paciente, se prueban las secreciones, se dialoga con el paciente y surge un concepto bellísimo: hay que actuar con belleza, con prudencia y con amor. Comienzan ahí los pilares de la construcción de confianza, porque se parte de la base que el tratamiento tendría éxito si el paciente era un aliado del tratante. Llega con el pensamiento cristiano todo el concepto del sufrimiento como mecanismo de redentor. La caridad y filantropía orienta el trabajo en los hospitales. Entonces los hospitales no solamente están para curar enfermos, para aliviar sus enfermedades, sino para darle posada tanto a los enfermos como a los mendigos. Y el médico tiene la sagrada obligación de no abandonar por nada del mundo a su enfermo. En el medioevo, todas las imágenes que vienen a nuestra cabeza al pensar en el medioevo, pues son verdad, no son cuento. Las pandemias, las fiebres, los brotes, las pestes, las infecciones, los cadáveres tirados en las calles, tirados en las carretas, los atuendos de los médicos, que los vemos bastante originales, para protegerse del olor de la muerte, para protegerse de la realidad que los rodeaba. Y empiezan a aparecer unos productos de mucho éxito en las farmacias de la época: la corteza de sauce, que baja la fiebre, y el polvo de momia, y el cuerno de unicornio. Quiero ver la cara de mis nietos con esas farmacias. La Escuela Médica de Salerno, de los siglos IX al siglo XII, tiene la magia que reúne aquí el pensamiento de los conocimientos de los griegos, de los latinos, de los árabes y de los judíos. Entonces, estos médicos eran los más cotizados de todo el Mediterráneo. Sus trabajos iban a las mejores bibliotecas, eran las mejores conferencias, eran los mejores médicos a ese lado del mundo. Surgen las aulas para enseñar la medicina, la práctica del arte, y empieza el terror de nuestros jóvenes estudiantes, o de muchos de ellos, los exámenes para evaluar conocimientos. Hay médicos para la burguesía, médicos para la realeza y médicos para los pobres. Y también en este orden de ideas hay tratamientos a domicilio y tratamientos en los hospitales. Se traslapan mucho las funciones de los médicos y de los sacerdotes, y aparece un requisito importantísimo para que el tratamiento tenga éxito, y es la confesión y el perdón de los pecados. En 1492, un hombre que nació en una casita que parece un portacomidas, una casita de piedra de no más de 3 metros de ancho, en Génova, le da por dudar de la planitud del mundo y llega a América. Comienza el intercambio de oro, comienza el intercambio de esclavos, de creencias, de tabaco,
pero comienza también el intercambio de enfermedades. Las enfermedades que eran desconocidas al lado y lado del mundo empiezan a migrar en los barcos. Del viejo mundo nos llegan sus pestes y del nuevo mundo se van las enfermedades propias del trópico. Simultáneamente con el descubrimiento de América, un año después del descubrimiento de América, aparece este hombre que personalmente encuentro fascinante, Paracelso. Paracelso es un suizo, astrólogo, cirujano militar, médico, alquimista, absolutamente un revolucionario del pensamiento clínico, que plantea por primera vez que hay que saber bien lo que se hace, pero ante todo hay que hacerlo con inmensas dosis de amor. Dice que el arte y la ciencia deben nacer del amor y que si no es así, de otra manera, no lograrán la perfección. Paracelso. Ojalá nos acordáramos más de él en todo. Traigo este cuadro no solo porque pienso que significa magistralmente el horror de la guerra del siglo XVI, las guerras entre Enrique II contra Carlos V, sino como un homenaje a mi académica preferida, mi mamá, que es una gran estudiosa del Bosco. Estas guerras que nos traen el auge forzoso de la cirugía. Es la época de los ungüentos, de los medicamentos, y aparece un tema de asepsia y antisepsia relacionado con el lavado de vendas y sábanas. Claro, los soldados estaban demasiado entretenidos matando enemigos y no podían dedicarse a lavar sábanas. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres que se dedicaban habitualmente a la prostitución dejan su oficio, dejan su trabajo habitual y se van en pos de los combatientes a lavar sábanas, a lavar vendas, a tratar de frenar un poco la infección producida por, imagínense ustedes, una cirugía en estas condiciones. Surge Ambrosio Paré, descendiente de cirujanos barberos, autor de muchos libros de texto, premiado por las altas cortes de París y considerado como uno de los padres de la cirugía en el mundo. Llega la época de la investigación y los descubrimientos y con la aparición de los microscopios aparecen los microorganismos, bueno, aparece el descubrimiento de los microorganismos como causa de enfermedad. Y a partir de las lecciones clínicas de Italia en el siglo XV, Holanda se convierte en la pionera de la enseñanza de la medicina, dando clases sobre la cama del enfermo. ¿Se acuerdan que antes hemos visto las aulas? Ahorita ya estamos con unos médicos que dan clases sobre la cama del enfermo y nace aquí también el concepto de historia clínica, documento más importante de todos los tiempos, no solo desde el punto de vista clínico, sino hoy por hoy también jurídico. Los siglos XVIII y XIX, con Albert Haller, un suizo, un niño genio, doctorado a los 19 años, padre de la fisiología, tanto él como Morgagni, padre de la anatomía patológica, crean las bases para comprender los mecanismos de las enfermedades, la relación de los síntomas, la relación de los signos, los compromisos sistémicos. Empiezan los albores de un concepto de salud pública en términos de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, derivados del trabajo de Peter Frank, filósofo y médico, que comienza a hablar de la responsabilidad de los estados sobre la salud de los habitantes. En él confluye, tal vez como en nadie, el concepto de lo social y lo científico y surge el concepto de policía sanitaria. Aparecen nuevas técnicas de diagnóstico clínico y obviamente Pasteur, Lick y Koch marcan los hitos definitivos en la microbiología y en el curso de enfermedades infecciosas. Este es un cuadro de la visita al hospital de Luis Jiménez Aranda. Este cuadro del doctor de Sir Samuel Luke lo traigo porque creo que representa de alguna manera eso que tanto debemos nosotros hacer y que sí podemos hacer. No siempre es posible la curación y ni qué decir de los milagros que claramente no están en nuestras manos, pero hay algo que sí está en nuestras manos, es dar compañía, es dar consuelo, es dar una presencia solidaria, es estar ahí, es dar respeto, es dar afecto, es estar con el paciente y la familia, es que ellos sepan que no están solos, que estamos ahí, que cuentan con nosotros. Entre el Renacimiento y el positivismo pasan cosas diferentes a las que se pensaría que podrían haber pasado. Del humanismo, del arte, la cultura, el hombre como centro del universo, con el pensamiento de Leonardo, al positivismo de Augusto Comte y el conocimiento derivado de la ciencia y la experiencia y todo comprobado a través de los sentidos,
aparecen grandes crisis en el proceso de atención de los pacientes. Hay cosas que influyen en esto, la secularización, el desarrollo científico, la revolución industrial, y contrario a lo que podría pensarse, aumentan las brechas entre ricos y pobres, aumentan las brechas entre ilustrados e ignorantes, aumentan las brechas entre amos y esclavos. Ya nos aproximamos siglo XIX y XX y aparecen este par de personajes, Marx y Engels, que comienzan a hablarnos de la relación entre pobreza y enfermedades, entre tipos de oficios, tipos de actividades, jornadas laborales, remuneración, educación, y cuestionan francamente el modelo paternalista de los hospitales europeos. Michel Foucault, por su parte, tiene a su cargo una cantidad de estudios críticos sobre psiquiatría, sobre las cárceles, sobre el papel poco resocializador de las cárceles, y más bien en términos como de reciclaje del delito. Escribe mucho sobre temas de abordaje del paciente, y él dice que algo que deshumaniza mucho la atención en salud y que hace que los médicos se centren más en los órganos enfermos que en las personas es el hecho de dar y recibir clase sobre cadáveres y no sobre seres vivos. Entonces llega el que conocimos, el imperfecto, el alucinante, el atroz y maravilloso siglo XX, y no encontré, creo que a mi modo de ver no existe una imagen más dramática y más gráfica para hablar del siglo XX que este imborrable Guernica. Sea cual fuera la guerra, fuera la Primera Guerra Mundial o fuera la guerra de Vietnam, las guerras hacen que los hombres tengan que defenderse de los hombres mismos. Los médicos concentran los esfuerzos y las técnicas en curar los heridos, en inventar la cirugía reconstructiva, que se me hizo mi doctor Kaufman. Gracias. Gracias por usted y por Guillermo, que está aquí también. Este invento de la cirugía reconstructiva sale como una necesidad de la guerra. Hay que rehabilitar a los sobrevivientes de los bombardeos. Así como teníamos la epidemia de la peste en el medioevo y tenemos otras la epidemia del siglo XX, sin duda, es la violencia. La epidemia del siglo XX se llama violencia. Esta escultura del Parque de la Paz en Hiroshima nos recuerda los horrores, la tragedia de Hiroshima en el 45 o de Chernobyl, las tragedias que modificaron para siempre la salud y la vida de millones de personas, la relación del hombre con sus semejantes, la relación del hombre con sus miedos, la relación del hombre con la maldad, con la capacidad de fracaso, con la capacidad de vulnerabilidad de las personas. Y surgen otras cosas en el siglo XX, la velocidad, los deportes extremos, la vanidad motorizada, hay que tener el carro que más corre y no solo hay que tenerlo, sino que hay que utilizarlo a lo máximo que se pueda, así no se pueda. Surgen los accidentes, la incapacidad, los altos costos que eso trae desde el punto de vista emocional, económico, laboral, físico, humano, etcétera, etcétera. Nos encontramos también con la aparición de una cuarta edad para la cual no estábamos preparados. Hay un envejecimiento prolongado, una estructura social que no es incluyente, que no da un amparo comprensivo, que no da un amparo generoso, unos modelos laborales que tachan de viejo al mayor de 40 años, una experiencia que se asume más como un anclaje al pasado, como un estorbo, más que como una fortaleza de experiencia. Y no solamente hay barreras arquitectónicas, hay barreras de empatía, hay barreras de consideración que son sin duda las que más duelen, las que más afectan y las que más comprometen. Esto puede ser una calle de Estambul, puede ser una calle de México, es lo mismo. Aparecen también las enfermedades catastróficas, que no solamente tienen todo el drama del patológico en sí, sino el INRI que aparece automáticamente en la frente de quien las tiene, la marginación, el impacto emocional, el impacto en las familias, en los sistemas, en las personas. Este auge de enfermedades, ¿a qué nos lleva? A investigar, y surge una dualidad bien interesante en los temas de investigación. Por un lado, hay una investigación llena de altruismo, llena de generosidad, llena de entrega, en que las personas le sacan tiempo al tiempo, investigan el domingo a las 3 de la mañana, investigan en vez de salir a vacaciones,
Esa es la investigación que merece todo el reconocimiento y todo el respaldo que se les pueda dar. Y surge otra investigación que también es muy necesaria, porque obviamente a ella se le deben grandes avances de la ciencia, grandes descubrimientos de nuevas moléculas, etcétera, etcétera, pero nos encontramos entonces con un tema que dará para varias otras noches hablar al respecto, sobre el abuso que ejercen algunas multinacionales, el control sobre las patentes, el control sobre las moléculas, y si eso cuesta millones de vidas mientras tanto, mientras pasa el tiempo del rigor en que la patente pueda ya vencer y ser utilizado como un patrimonio de la humanidad, pues de malas, pero así está montado el sistema. Entonces hay una dualidad bien difícil de abordar. Las enfermedades parecerían ser patrimonio de la humanidad, pero lamentablemente parece que no sus tratamientos. Otros fenómenos absolutamente dolorosos de finales del siglo XX, el narcotráfico, vivido tan de cerca por nosotros. Y aquí yo les pido que guardemos 10 segundos de silencio por nuestro siglo XXI. De nosotros depende cómo sea este siglo XXI. ¿De qué se trata? De rehumanizar lo que nunca debió deshumanizarse. De traer otra vez y sentarlo aquí, sentarlo en todas las mesas, en todos nuestros escritorios, en todos nuestros hospitales, en todos nuestros maletines, traer a Axel Munthe, este médico sueco de siglos XIX y XX, autor de la historia de San Michel, uno de los libros que yo creo que más ha marcado el ingreso a la Facultad de Medicina de muchos de nosotros, y que si por mí fuera se los daría la primera semana de dotación en las escuelas de medicina de este país y de todos los países del mundo. Tal vez nadie como Axel Munthe plantea cómo se unen la generosidad, la devoción, la aproximación al corazón, la bondad y la diligencia que se necesita en la práctica médica. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿A qué horas se nos olvidaron cosas tan básicas? ¿A qué horas caímos en el error del olvido? ¿A qué hora nos volvimos un código de barras? ¿A qué horas volvimos la atención en salud otro código de barras? ¿A qué hora se nos olvidó que todo acto médico debe anteponer a cualquier decisión criterios de ética, de respeto y de consideración? Nace la bioética para acordarnos de todo esto y para empezar a organizar las ideas. Y Van Ranser-Potter es el bioquímico y profesor de oncología que utiliza por primera vez este término en 1970 en un artículo y posteriormente en un libro, ambos con ya la palabra bioética como tal, disciplina en la que confluyen la biología, la ecología, la medicina y los valores humanos. Aterriza la responsabilidad del hombre con él mismo, con la naturaleza, con el medio ambiente, con la vida, incluso la responsabilidad con la muerte. La bioética, ustedes lo saben mejor que yo, no pretende tener todas las respuestas, ni más faltaba, pero sí se compromete por lo menos a plantear las preguntas, a organizarlas, a darles un manejo puntual, respetuoso, un manejo incluyente, a darle un orden lógico a los dilemas, a construir a partir de y no a pesar de las diferencias. Está orientado a la práctica del bien, de la justicia y de la equidad. La persona como fundamento de la ética global debe actuar con los demás, impulsa a obrar bien, a no causar daño, a tener un comportamiento lo más noble y lo más correcto posible y a ser mucho más puente que abismo. La bioética tiene sentido si se da realmente como una construcción colectiva, como una construcción interdisciplinaria, con personas de diferentes profesiones, de diferentes oficios, de diferentes actividades, que se vuelva herramienta del trabajo cotidiano, no solamente una herramienta para los grandes momentos de decisión, de definir una interrupción voluntaria del embarazo, definir una eutanasia, no, es que la bioética tiene que ser una consigna diaria, eso tiene que estar todos los días con nosotros, impregnado en la piel, en la forma de mirar, de hablarnos, de relacionarnos. Si es más ciencia que método, si es más arte que disciplina, si promueve la discusión respetuosa, la reflexión compartida, eso es lo realmente importante. Que haya deliberación con argumentos, con diferentes formas de relacionarnos con la realidad. Ustedes lo saben muy bien, los orígenes de la bioética los
espantables y reprobables a todas luces experimentos que se llevaron a cabo en Estados Unidos durante 40 años, pacientes afrodescendientes que tenían sífilis y simplemente se dejaban sin tratamiento para ver qué les pasaba y compararlos con los que sí recibían tratamiento, sin que ellos jamás se les hubiera dicho lo que estaba pasando. El informe Belmont de los Estados Unidos se redacta para trabajar la protección de seres humanos en investigación con 3 principios éticos de respeto a las personas, de beneficencia y justicia. El Código de Nuremberg del 47 con los 10 principios que se empiezan a desarrollar para juzgar a los nazis que habían que habían experimentado con los prisioneros de los campos de concentración, y la Declaración de Helsinki, entendida hoy por hoy como el documento tal vez más importante en esto, redactado en 1964 y adaptado por la Asociación Médica Mundial como el principal documento para investigación en seres humanos. Por aquí tenemos también al protagonista de esta imagen, que conste que pedí permiso. Los 4 principios rectores de la bioética. ¿Por qué él? Porque realmente creo que ilustra muy bien lo que es la bioética y lo que es un acto médico amorosamente ejercido. Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Beneficencia, pues es obvio, el mandato de hacer el bien, hacer lo mejor posible por los semejantes, con 2 postulados, prevenir el daño y promover el bien. Ustedes dirán que yo me enloquecí un poco con estos violines en un estuche, están absolutamente a propósito. Nosotros no podemos ser unos violines en un estuche, no nos podemos limitar con no dañar, tenemos que hacer mucho más, tenemos que hacer el bien. Esos violines no están dañando a nadie, pero es que eso no es suficiente, nosotros no estamos para eso. En no maleficencia, obviamente no va a hacer el mal intencionalmente, no infringir dolor, daño ni lesión de manera deliberada y diferenciar entre los efectos intencionales y colaterales no intencionales. Es muy distinto si nosotros le regalamos esa caja de Eclairs a un paciente diabético sabiendo que es diabético o si no sabíamos que era diabético. La autonomía, que Dios mío, que decidamos de qué color queremos pintar la vida. Tenemos el deber de proteger la dignidad del ser humano, decidir qué hacer con el propio cuerpo, decidir hasta dónde los esfuerzos terapéuticos, hasta dónde la aceptación o el rechazo a un tratamiento, decidir vivir dignamente, incluso decidir morir dignamente, todo bajo una base de respeto total y absoluto. Factores que favorecen la autonomía, el conocimiento, tener suficiente información sobre lo que vamos a decidir, la libertad, el poder actuar sin presiones ni chantajes de ninguna índole. Y bueno, Kant y Stuart Mill plantean que respetar la autonomía del otro es un acto francamente inmoral y Kant dice que el respeto a las personas es un imperativo absolutamente moral. La justicia, ustedes me van a perdonar que yo sea un poco ortodoxa y traiga esto, pero nos podríamos quedar con la seriedad de Aristóteles y hablar que todos los iguales deben ser tratados igualmente. ¿Pero qué es ser igual? ¿Igual a quién? ¿Igual a qué? Y me perdonan que traigo aquí esta imagen de Quino con Mafalda, cuando Mafalda está muy preocupada y le pregunta a su padre si todos somos iguales, dice, sí, anda, vete, duermes, ya no preguntes más, y ella se queda muy desvelada y dice, pero ¿iguales a quién? Yo personalmente no creo en la igualdad, le apuesto con toda mi alma a la equidad, no creo en la igualdad, me parece que sería bastante tan imposible como indeseable. Justicia distributiva, para mí es de los temas más complicados que hay en bioética, es el tema de justicia distributiva. Cuantitativamente la decisión sería muy fácil, ¿a quién le asigno los recursos? ¿A quién le asigno qué y cuánto? Pero como las personas tienen identidad, como tienen nombre, como tienen cara, como tienen familia, como tienen sufrimiento, tienen historia, tienen derechos. Y aparecen entonces, para tratar de justificar esta justicia distributiva, 4 teorías para la distribución de cargas y recursos, las utilitaristas, las libertarias, las comunitarias y las igualitaristas. Las utilitaristas que plantean que la mayor asignación de recursos debe ir a lo que reporte mayor beneficio en términos de utilidad pública, de la justicia y utilidad deben ir de la mano y la salud pública es útil en términos de que llega a mucha gente.
Las teorías libertarias están enfocadas a la libertad social y económica, al respeto de la libre elección, a la iniciativa individual, a la propiedad privada y a que el bienestar no es un derecho, sino una conquista y que cada quien obtiene lo que su capacidad de logro le permite alcanzar. Eso sí, dentro de un juego limpio. Las teorías igualitaristas, con John Rawls a la cabeza, hablan de la justicia como igualdad y el acceso a los bienes más preciados de la vida debe darse a todos por igual. Norman Daniels, por su parte, afirma que un sistema de salud justo está basado en la igualdad de oportunidades. De todas maneras, sea cual sea la teoría que se elija, el eje de las decisiones tiene que ser el interés por acertar y por no dañar. Decidir a ciencia y conciencia y que el raciocinio esté construido por una amalgama casi mágica y absolutamente necesaria entre la sensibilidad y el pensamiento. De alguna manera tenemos que defendernos de este monstruo de dos cabezas que se llama civilización. Saber cómo dirimir este encuentro entre el desarrollo y la sociedad, entre la tecnología y el abuso de la reingeniería y la dignidad que se necesita, entre el boom del consumo y la importancia del ser sobre el tener, entre un lucro concentrado en unos pocos y la necesidad de equidad, entre la exclusión y el respeto por la diferencia, entre los intereses creados y la corresponsabilidad, entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social, entre ser importante y ser útil. Aquí somos muy adeptos a ser importantes en estos países y de golpe sería mejor que fuéramos menos importantes y un poco más útiles. Los indicadores de productividad enfrentados con temas de calidad y de capacidad de crear vínculo. Hay algo que es cierto y es que ni los hombres ni los dioses se inventaron la medicina para hacer dinero. O sea, no se la inventaron para eso. Hacer dinero no tiene nada de malo. Es maravilloso, es buenísimo, es necesario, es importante, genera empleo, genera riqueza, genera desarrollo. Lo que creo que hay que hacer es diferenciar el objeto y misión de los oficios, de las profesiones y las actividades. Saber cuáles son las profesiones que están hechas para eso y cuáles son las que tienen otro objeto primario esencial. Con todo respeto lo digo, pero pedir que la medicina apalanque financieramente otras actividades sería como pretender que los banqueros hicieran cesáreas en los bancos y regañarlos porque no las hacen. O sea, no, cada uno en su cada uno. Una cosa es la autosostenibilidad y es absolutamente obvio que la medicina tiene que ser una actividad autosostenible, porque no puede vivir de la caridad pública, no puede ser una actividad asistencialista, pero otra cosa muy distinta es que tenga que ser necesariamente un negocio. Ese término de conversación nos trae un cambio de lenguaje de paciente, por cliente, por usuario. Se cierran servicios deficitarios y vemos cada rato que hospitales y entidades cierran servicios deficitarios porque no les resulta negocio, servicios de oncología pediátrica que se cierran y son pocas las instituciones que las mantienen en pie, apostándole a que primero hay que trabajar por la vida que otra cosa. Se cambia la estructura del talento humano para hacerlo menos costoso, entonces actividades que hacían médicos especialistas, las hace el general la hace la enfermera la hace el auxiliares y vamos bajando porque tenemos que ir abaratando los costos de alguna manera. Se evalúa a la gente en función de su productividad económica. Y hay un tema que a mí me preocupa terriblemente y es la respuesta que dan muchos papás y mamás médicos ante el comentario del hijo: papá, yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser médico, ¿tú qué opinas? No, eso sí, no, pero ¿por qué no más bien ingeniero o contador o abogado o otra cosa? Médico, no, médico no. Por Dios, ¿será justo dar ese mensaje? O más bien nos preocupamos por tratar de cambiar ese ejercicio médico y volverlo como era cuando nosotros nos decidimos matricular en una facultad de medicina y lo hicimos con todo el amor y toda la mística del mundo. La medicina es ante todo un acto de amor, la medicina es solidaridad en serio, no es producción en serie. Es un deber de ciencia y conciencia respetar. Respetar, aprendí hace poco, que quiere decir mirar y volver a mirar. Mirar la individualidad, el ser único, el ser irrepetible, el sujeto de derecho y de deberes, de expectativas, de autonomías. Es recordar, que como ustedes saben quiere decir volver a pasar por el corazón, recorderis, la misión de cuidar, de comprender y de sanar que tiene la medicina.
reconocer la medicina como una mezcla de ciencia, de disciplina y de arte, ejercida por vocación, no por obligación. Su misión no cabe en un Excel, la misión de la medicina no cabe en un Excel. Tiene que tener un reloj interno prendido 24 horas al día, si el tiempo de consulta sea 20 minutos o sea 15, no importa, mientras el reloj interno marque las 24 horas. Hay que reconstruir el ejercicio íntegro y solidario de la profesión y el primer derecho en la atención en salud debería ser el de recibir una atención humanizada. El epicentro es la gente. Esto no lo podemos perder de vista. No podemos dejar que nuestras generaciones lo pierdan de vista. Ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos pueden perder de vista que el epicentro de esto es la gente. Por eso de la lección de anatomía al Rembrandt de hoy, pues hay un trecho inmenso. Las escuelas de medicina, creo yo, deberían tener un hilo conductor transversal de humanismo, de ética, de bondad, de respeto por la condición humana. El conocimiento sin solidaridad, el conocimiento sin construcción de dignidad, qué pena, pero para mí no se diferencia mucho de un closet lleno de zapatos o de un archivador lleno de datos. Es el corazón y la cabeza que están detrás lo que marca la diferencia. Ni Google, por maravilloso que sea, ni las más alucinantes bibliotecas tendrían mucho sentido si no estuvieran detrás la fuerza y el corazón del ser humano. Aparece Michel Balin, un psiquiatra húngaro, que plantea que el médico es la primera medicina, así como los padres son el primer afecto y la primera lección. La relación médico-paciente. Esto es lo que nosotros queremos. Las 3 primeras imágenes es lo que queremos. Esto es un llamado de atención, esa es la campana de colegio. Esto es lo que queremos, el diálogo. No queremos un computador con fonendoscopio. Eso no es atención en salud, no es relación médico-paciente. Queremos un diálogo que no sea solo el primer peldaño y el principal proceso de la comunicación, sino una interacción creativa, llena de pensamientos, de emociones, de sentimientos, que modifique conductas y fomente respuestas positivas, que sincronice lenguajes, que facilite el entendimiento, que cree puentes donde antes había grietas. La construcción de confianza, lenguajes comprensibles y honestos, con altas dosis de conocimiento y muy bajas dosis de vanidad. El motivo de vida, que nos preocupe más el motivo de vida que el motivo de consulta, que entendamos que también hablamos con el silencio, que también hablamos con el cuerpo, que también hablamos con la expresión, que tengamos la suficiente humildad para aprender y para enseñar. Es cierto que algunos sistemas pueden asfixiar al médico, pero que me muestren el primero que prohíba la amabilidad o que prohíba el buen trato. Entonces, tampoco se vale que nos escudemos en lo que no es escudable. Sonreír toma menos tiempo que fruncir el ceño y levantarse para saludar, mirar a los ojos, dar la mano, decirle al otro, usted me importa saber cómo se llama. Eso no nos quita tiempo, eso no nos quita dinero y marca una gran diferencia. El aumento en la cobertura no implica el entierro de la decencia. Entonces, no nos podemos seguir poniendo cortinas de humo que no son. Más que muchas cátedras de ética, ¿qué necesitamos? Maestros que enseñen con el ejemplo, hospitales donde se respete la condición humana, donde más que en el aula es en la vida misma, donde se pone a prueba la vocación de servicio, se pone a prueba la humildad, la capacidad de generar salud y bienestar. Conclusiones, llevamos demasiado tiempo dando la espalda o haciéndonos los locos. Hemos causado daño o al menos hemos dejado de hacer mucho bien. Pero la buena noticia es que no estamos todavía en un punto de no retorno, todavía podemos reaccionar, todavía podemos entender y acordarnos que nuestros verbos son curar, sanar, aliviar, comprender, escuchar, respetar. ¿De quién es la tarea? De aquí no se salva nadie. La tarea no es solo de las futuras generaciones, la tarea es de quienes hemos sido actores de la pérdida del humanismo, de quienes caímos en la modernidad pragmática y a quienes nos importan más los estudios de costos o el coeficiente intelectual que el coeficiente emocional o el índice de inequidad. Es un pacto por la vida. Se trata de ejercer la medicina con altas dosis de humanismo. Esa ha sido, es y será un deber de ciencia y conciencia. Es algo que nos debemos a nosotros mismos, a quienes están llegando a este mundo como estas preciosas gemelas, y también se lo debemos a quienes ya se fueron, pero siempre estarán. Yo quiero darle las gracias ya para terminar.
gracias a Dios, gracias a la Lupita que siempre está cerca, gracias a Gloria, mi académica de la vida, maestra y mamá, gracias a Roberto, que no solo es papá mío, sino de un sistema de protección social con dignidad, gracias a mis hijos, a la nana, al Pote, a Pipi, a Carolina, a mis nietos, Juan Pablo, María, Alejandro, que son la razón de ser y querer, la ternura y bendición infinitas de la vida. A mis amigos, a mis amigos que están aquí y a los que no están también, y a quienes han mantenido vivo el tic-tac del corazón, a la fuente inagotable de compañía, de amor, de valor y confianza. A mis 3 países de luz y camino, que son Francia, Colombia y México. A José Tomás Posada, muy especialmente. José Tomás me marcó la vida y me dio la fuerza necesaria para estudiar medicina. Así es que, profe, esto va para usted y va para Guillermo Nieto, mi tío, al que amé profundamente, gracias a Mauricio por estar acá, y a Mema. Gracias a Mauricio Bonatti, a Roberto Esguerra, Roberto Sánchez y Fidel Sobrino, entrañables médicos de cuerpos y almas. A Carlos Gaviria, muchas gracias, María Cristina, por acompañarnos. Carlos, pues fue abrazo, huella y libertad, no solo para mí, sino para Colombia. Al profesor Juan Mendoza Vega y José Félix Patiño, señores, doctores con mayúscula de la ética y el conocimiento. A Martica Gamarra, generosa organizadora de insondables jeroglíficos. A Colsubsidio y a los hospitales donde he sido discípula, trabajadora o paciente, porque todos me han enseñado. Y gracias a ustedes por recibirme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria, por esta presentación. Usted sabe que me llegan muy al alma todos esos conceptos. En primer lugar, porque tengo la vanidad de reconocerme un poco en algunos de ellos que sin duda me alcanzó usted a oír y que ahora usted presenta con tanta fuerza, con tanto entusiasmo, de una manera tan clara y, espero yo, tan convincente. Yo no sé si alguien reconoce aquí a alguien, pero estoy seguro de que aquí un poco ya, y luego aquí sí, porque aquí está ya la gente grande, la familia, todos los personajes que rodean la vida de esta doctora, todos los personajes de los que ella se siente tan orgullosa justamente y que a su vez se sienten orgullosísimos de verla en todas las ocasiones y especialmente hoy. Estas son las imágenes que uno quisiera poder mostrar siempre, las imágenes de la vida, las imágenes del amor, las imágenes de la gran satisfacción que llega hasta las generaciones más pequeñas. Esa es una maravilla, doctora Gloria, y usted lo entiende muy bien. La felicito, tener esa clase de situación familiar y de vida es algo que no se paga con nada y que se refleja muy bien en usted, en su trabajo, en su libro. Me encantó la presentación. Me encantó la presentación y es por eso mucho más grato dar la bienvenida en esta Academia Nacional de Medicina a una distinguida colega que en buena hora viene a hacer algo mayor el número de las damas profesionales vinculadas a nuestra institución. La doctora Gloria Arias lo hace con todos los méritos necesarios, como lo muestra su hoja de vida y como lo reconocemos sin dificultad quienes hemos tenido la fortuna de colaborar con ella y de gozar de su amistad. Es hija de una familia con unas raíces culturales sumamente fuertes.
Entre sus ancestros se cuentan personajes de la talla de don Agustín y don Luis Eduardo Nieto Caballero. Y ella, por supuesto, se educó en el Gimnasio de Nuestra Señora, que es el nombre oficial del instituto, que era más conocido y respetado en Bogotá con el entrañable nombre de Colegio de Elena Cano o de la Nena Cano. Cuando estuvo en edad de buscar profesión, pasó a estudiar medicina en la Facultad del Benemérito Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y luego fue a terminar su carrera en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional de México. Retornó ya graduada a esta capital, inició su práctica profesional con vinculación en los servicios médicos de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio y pronto buscó el tiempo para adquirir nuevos conocimientos, estudiando la especialidad en Gerencia de Salud y Seguridad Social que ofrecía la Universidad Javeriana. Ese impulso de estudiante permanente no se ha detenido desde entonces y la ha llevado, entre otras cosas, a hacerse especialista en bioética de la Universidad del Bosque, en periodismo por la Universidad de los Andes y dentro de poco, porque ya está en trámite el diploma, según entiendo, magíster en salud mental de la Universidad de León en España. Su preocupación más notoria han sido probablemente los problemas de la infancia. Como directora de la Clínica Infantil de Colsubsidio entre 1999 y el 2008, conoció muy de cerca las condiciones en que viven miles de nuestros pequeños, las enfermedades y los accidentes que los amenazan, y esas experiencias que son siempre dolorosas porque los médicos no quisiéramos que los niños tuvieran que sufrir. La estimularon para ampliar y fortalecer el Gran Premio Colsubsidio a la Investigación en Pediatría, que bajo su dirección viene mostrando resultados magníficos con creciente participación de investigadores de toda América Latina. Y sin duda, en esas mismas experiencias se ha fortalecido y afinado su sensibilidad humanitaria, que ella expresa no solo en su diario quehacer profesional, sino en una actividad que me complace profundamente por varias razones. La de escritora, la de colega en el mundo de la tinta, en el mundo de las letras impresas y de los chivaletes, autora de libros, folletos, artículos diversos y, lo que es mejor, una columna periodística que bajo el título general de Puerto Libertad aparece regularmente en el diario bogotano El Siglo. Todo ello sin contar los libros de poesía que dio a la imprenta años atrás y que me permiten suponer, más aún, desear que en alguna carpeta disimulada entre sus trabajos actuales haya nuevos poemas, nuevos espejos de su fina sensibilidad. En completa concordancia con su índole vital, el trabajo que propuso para su ingreso y que acaba de presentarnos en apretada síntesis, tiene como tema vertebral el humanismo en cuanto se relaciona con el ejercicio de nuestra noble profesión y con las múltiples facetas de la vida diaria. Además de aplaudirla con mucha sinceridad, quiero expresar mi satisfacción porque en adelante otra voz convincente se unirá a la mía para impulsar a la academia y a la medicina colombiana por el camino que considero más adecuado y urgente en este siglo de tantos progresos científicos y tecnológicos, el de la medicina centrada en la persona. Es que a fines del siglo XX y comienzos de este, el afán de lograr los mejores resultados para enfermos y heridos que se ponen en nuestras manos
hizo surgir y ha fortalecido el concepto de la medicina basada en evidence, palabra inglesa que en nuestro idioma debe ser traducida no por evidencia, porque la evidencia a la castellana no existe, sino por mejor información disponible. Ese laudable enfoque de tratar de ejercer con base en la mejor información disponible ha tenido un desarrollo marcado con una faceta infortunada, la deshumanización, porque al privilegiar excesivamente los metaanálisis y otras herramientas matemáticas, se ha pretendido dejar de lado consideraciones como la experiencia de la persona médico y las reacciones o respuestas únicas e individuales de la persona enfermo, porque se supone que esas no son relevantes desde el punto de vista estadístico. Claro, todos sabemos que un caso en una estadística es menos de 0. Todos sabemos que un caso puede alegarse únicamente como anécdota. Pero espero que estemos entendiendo lo que sabíamos los mayores, que un caso es el caso concreto, que un caso es todo lo que tenemos enfrente en ese caso, y que ese caso tiene para esa persona y para uno debe tener tanta importancia como un metaanálisis con 50.000 experiencias de cualquier país, porque se trata del caso que hay que atender ya, de la realidad que está ahí, del dolor que le duele a esa persona y por la que esa persona vino a pedirnos el auxilio que cree que le podemos dar. Esa manera de pensar creo que es la que debemos continuar tratando de devolverle a la medicina, doctora Gloria, como usted lo señala en su trabajo, para que volvamos a tener una medicina que se centre en el ser humano, en la persona, aunque sin abandonar la mejor información disponible. No se contraponen una y otra, todo lo contrario, se complementan muy bien y estoy seguro de que esa complementación puede llevar a un ejercicio aún mejor, a un ejercicio aún más exitoso de esta medicina moderna tan llena de sabiduría, tan llena de conocimientos y que no debe estar vacía de humanidad. Esta propuesta de volver a centrar nuestra actividad profesional en la persona, sin descartar la mejor información disponible o evidence, pero recuperando la valiosa convicción de que tratamos a seres humanos individuales, caóticos, hipercomplejos y no a robots o máquinas de exacto funcionamiento, es precisamente lo que mejor puede servir a nuestra especie humana en las condiciones de hoy y del futuro razonablemente previsible. Y en nuestra nueva académica tendremos, estoy seguro, una nueva partidaria firme de esta medicina centrada en la persona. Agradezco mucho a la doctora Gloria Arias el honor de haberme escogido para recibirla formalmente y a la Junta Directiva por aceptar esa solicitud. Bienvenida a su nuevo hogar intelectual, que espera mucho de su buen juicio, su inteligencia y la más que probada capacidad de trabajo que la distinguen, muy apreciada colega y muy gentil amiga. Doctora Gloria Arias Nieto, ¿promete usted como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina
cumplir con las normas institucionales que la rigen. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ellas su nombre será enaltecido. Muy bienvenida. Tenemos que lamentar que el profesor Hernando Groth, nuestro secretario perpetuo, por motivos de salud no nos haya podido acompañar. Le ha enviado un gran abrazo y la esperanza de verla en estos días. Él suele venir a la academia a horas menos tardías, en las que todavía puede y hace el gran esfuerzo de venir. El diploma que se le entrega dice República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente a la doctora Gloria Arias Nieto y le expide el presente diploma de acuerdo con los estatutos. Bogotá, 3 de marzo de 2016. Firmado por toda la Junta Directiva. Y para que no crea que las cosas son fáciles, me toca entregarle una copia del reglamento que en adelante será una de sus normas. ¿Quién va a ponerle el escudo que la distingue como miembro de esta academia? Mauricio. Mauricio, hijo de Guillermo Nieto Cano. Ah, me encanta. El mismo académico de la Academia de Historia. Claro, por supuesto. Entonces, por favor. Por favor. Muy bien. Estamos. Cumplido el orden del día, nuestra académica nos invita a brindar con ella una copa de vino y para eso se levanta la sesión.